Bien, nuevo bloque acá en Mañana Sí, con algunas novedades vinculadas al bolsillo, a los números y demás. Por un lado, no sé si ayer lo llegamos a comentar, pero ya, digamos, se convocó a la discusión de un nuevo salario mínimo. Va a ser el 15 de febrero, después del fin de semana largo, podríamos decir. Y ya la CGT se adelantó que se adelantan unos años, pero que puntualmente se profundiza en este último tiempo porque, digamos, no se tocó y la devaluación de estos últimos meses fue muy grande. Sí. Así que en un ratito nada más volvemos con eso porque en algún punto tiene que ver. Hace unos días anunciábamos sobre el aumento de la luz. Y viste que cuando uno lee en el boletín oficial el anuncio del aumento de luz, cuesta bastante entenderlo. ¿Viste? No sabes, a mí me afecta, ¿a quién le afecta y cuánto es? ¿Qué sectores, qué zonas? Y lo puedo calcular de la factura. Bueno, claro. Para entender un poco esto, estamos en comunicación telefónica con Alejandro Eintos. Él es integrante del Instituto Argentino de Energía General Mosconi y miembro también de la Fundación ALEM. Muy buenos días, Alejandro. Lucía Genovesi y Jorge Moure te saludan. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Alejandro, la primera pregunta es, el anuncio que hizo la Secretaría de Energía hace 3 días, ¿es que le va a aumentar la luz a los sectores, digamos, más ricos, a quienes no tienen subsidio y a las pymes? ¿Cómo podríamos leer el último aumento? Bueno, la semana pasada se publicaron los nuevos precios estacionales que se publican trimestralmente. Esos precios rigen para todo el país, es decir, toda la Argentina paga el mismo precio de la energía eléctrica. Sí. Y la novedad de este nuevo encuadre de precios es que el gobierno ha decidido que toda la demanda de energía eléctrica del país, salvo los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios, pasen a pagar el costo pleno de la energía. Es decir, pierden la totalidad de los subsidios a partir del 1 de febrero. Mientras que los usuarios residenciales, como les decía, de ingresos medios y bajos, no presentan aumentos, mantienen los precios que están pagando hasta ahora, que son muy bajos. Por ejemplo, una familia que haya pedido el subsidio, que se haya inscrito en el registro, esté en el rango de ingresos bajos, va a pagar, o está pagando hoy el 1 de febrero, a partir del 1 de febrero, el 6% del costo de la energía. Y esto va a estar en pesos y vigente durante los próximos 3 meses, es decir, hasta el 30 de abril. ¿No? Una familia de ingresos medios también va a seguir pagando lo mismo que está pagando hasta ahora, que representa el 8% del costo de la generación eléctrica. Ese es más o menos el panorama. El resto de los sectores, los residenciales de altos ingresos, que es el nivel 1 de la segmentación, pasa a pagar el costo, y eso implica un aumento del 100% en el precio de la energía, y los no residenciales, donde están los comercios chicos, medianos, grandes, pymes, etcétera, pasan a pagar precio pleno. En el caso de los comercios chicos, que tenían un precio de la energía más subsidiado, ahí sí el aumento va a ser sustancialmente mayor, ¿no? Estamos hablando de un promedio de cuánto que van a estar pagando esos sectores en los cuales se descongela este subsidio, Alejandro. Mirá, hay que recordar que de lo que estamos hablando es de una parte de la factura final que pagan los usuarios. Claro. Recordemos que en la factura que nosotros pagamos hay 3 componentes. Está el precio de la energía, que es de lo que estamos hablando, que es la parte más importante, pero después están también los cargos por transportar y distribuir la energía que utilizamos, que básicamente son los ingresos de la empresa que nos manda la factura a nuestra casa, o que se la manda al comercio o a la pyme, y finalmente los impuestos, que también representan una parte muy importante, depende del lugar del país donde nos estén escuchando, ¿no?
Y nosotros estamos hablando de la energía, Sí. y como te decía, la energía de una familia de ingresos altos, el componente que es aproximadamente el 45% de la factura, aumenta un 112%. Claro. En el caso de los comerciales chicos, de bajo consumo, pero que no son residenciales, los aumentos son más grandes y superan el 400%. Es el escalón que más va a haber modificado ese valor de la energía. Alejandro, ¿se deberían esperar otros incrementos para el resto de los sectores más adelante? Mira, para el 29 de febrero está convocada la audiencia pública donde el gobierno va a presentar el nuevo mecanismo de focalización de los subsidios. El gobierno pretende salir de este esquema de segmentación de los 3 niveles que yo les estaba comentando, Sí. y pasar a un sistema un poco más simple donde haya 2 categorías, los subsidiados y los no subsidiados, Okay. y eso se va a presentar el 29 de febrero. Y con eso, se espera que también haya aumentos en los niveles en los hogares de ingresos bajos y medios que les decía que hasta ahora tienen el precio de la energía congelada. Alejandro, ¿te parece desmedido esto? ¿Te parece que es lo correcto? ¿Qué, por lo menos, lectura haces y Mirá, análisis? A ver, el esquema de subsidios que se estaba implementando era insostenible. Digamos, desde el punto de vista fiscal, el costo de los subsidios era ya imposible de financiar por el Estado. Entonces, había que ponerle racionalidad. Eso, lo que está haciendo el gobierno en algún punto, era necesario, porque la falta de ingresos del sector se refleja después en falta de inversión y en una peor calidad del servicio, que muchos hemos sufrido en estos días de calor, donde con calores extremos nos hemos quedado sin suministro eléctrico, por ejemplo. Y eso es una clara consecuencia del desfinanciamiento del sector eléctrico. Ahora, haber dejado congelados el precio de la energía para los sectores medios bajos, si bien es un alivio en la coyuntura, ustedes piensen que es un valor en pesos que queda fijo para los próximos 3 meses, con meses que uno espera inflaciones altas, entonces se va a licuar aún más en términos reales ese valor, y a lo que voy es que la recomposición, el trayecto que va a haber que recorrer para pagar el costo real de la energía va a ser cada vez más difícil. Entonces, desde el objetivo está bien, el rumbo entiendo que es el correcto. Hay que terminar de ver cómo el gobierno está diseñando la implementación de eso, siempre considerando un punto de partida más difícil que el de diciembre del 2015, que el que tuvo que enfrentar Macri y Aranguren al final del gobierno de Cristina Kirchner, y un entorno social mucho más complejo también, porque pensemos que los salarios reales de todos nosotros están cayendo en forma ininterrumpida desde mediados del 2017 hasta hoy. Entonces, el atraso es mayor, el contexto es peor, así que es sumamente desafiante la operación tarifaria que tiene por delante este gobierno. Te hago la última con respecto al sector energético, después me queda alguna con el tema del petróleo y de la nafta, pero se esperaba, cada vez que llega el calor fuerte, se esperan grandes cortes de luz. Llegó el calor fuerte y si bien hubo varios cortes de luz, no fueron la cantidad de usuarios que se vieron viendo en años anteriores. Apagón, claro. Exactamente. ¿Qué es lo que cambió? Llegó la famosa inversión por parte de las empresas, el calor no fue tanto. ¿Qué cambió para que no sean tantos los usuarios que esta vez estuvieron sin luz? Mirá, hay un poco de todo. Yo creo que las empresas han tomado previsiones, han realizado algunas inversiones para prepararse para el verano.
lo cierto es que, digamos, el mayor centro de consumo de energía eléctrica del país está en el AMBA, y las dos empresas del AMBA tienen tarifas congeladas prácticamente desde el año 2019, y eso, digamos, se refleja en la posibilidad de realizar inversiones. Entonces, tuvimos, por un lado, a las empresas implementando planes de contingencia, que a la vista está que han dado resultado, y por otro lado hemos tenido una dosis de suerte también, porque si uno piensa, la ola de calor extremo la estamos atravesando ahora, aparentemente entre hoy y mañana terminaría, pero han sido relativamente pocos días. El verano, si uno lo mira desde diciembre para acá, no ha tenido olas de calor muy extremos, por lo menos en el AMBA, sí en el interior del país, pero no en el AMBA, donde como les decían, se concentra la mayor cantidad de población y de consumo, y por lo tanto tenés una combinación entre un verano un poco más, no tan intenso como los últimos años, y planes de contingencia que las empresas han implementado para prepararse para un verano complejo, que si bien hemos tenido días, estamos transcurriendo días de mucho calor, digamos, el promedio nos da un verano, digamos, dentro de los promedios normales de temperatura de los veranos normales, digamos. No es un verano atípico como el verano del año pasado. Claro. Alejandro, me gustaría detenerme en el tema subsidios, ¿no? Como en sí, la historia del subsidio, de cómo llega el subsidio, ¿no? a implementarse en este sector. Si hubo un abuso, ¿no? por parte de los gobiernos anteriores sobre este tema, y ahora esta decisión, ¿no? de descongelar en algunos sectores, como vos hablabas, algunos 100, otros 400%, y el impacto que va a tener, porque obviamente esto va a generar que muchos comercios terminen bajando la persiana. Por eso quería saber un poco tu lectura del recorrido que ha tenido el subsidio en estos últimos años. Mira, el subsidio surge claramente por la decisión de congelar las tarifas, y en particular los precios de la energía, si vos querés, a partir del año 2003-2004. Responde a la crisis de la salida de la convertibilidad, y un proceso que, digamos, una decisión de coyuntura, de emergencia, que implicaba, que ordenaba, además de especificar las tarifas, un proceso de renegociación de los contratos de concesión, etcétera, se mantuvo, digamos, un estado de excepción por casi 20 años. Digamos, una situación, y eso generó un desacople entre los costos de la energía y los precios que pagamos en las facturas. Al principio no se sintió porque la inflación no era alta, pero a medida que la inflación fue acelerando, digamos, ese desacople cada vez fue mayor. Implicó en promedio para la Argentina que el Estado tuviera que aplicar en subsidios a la energía, en promedio, en los últimos 10 años, 10.000 millones de dólares por año. Te repito, por año la Argentina destinó de su presupuesto nacional 10.000 millones de dólares por año para financiar subsidios a la energía. El nivel, digamos, de esfuerzo fiscal que implican los subsidios a la energía, que se llevaron puesto el superávit fiscal. Recuerden que en el gobierno de Néstor Kirchner se hablaba de los famosos superávit gemelos. Sí. Bueno, podemos encontrar una explicación a la pérdida del superávit fiscal, a uno de esos superávit, en los subsidios a la energía. Y el segundo superávit, que era el superávit externo, digamos, al congelar los precios internos de la energía, se desincentivó la inversión. Como cayó la inversión, se produjo menos energía. Como se produjo menos energía, la Argentina dejó de exportar y pasó a ser importador.
en un contexto internacional de energía cara, y eso se llevó puesto el segundo superávit, que era el superávit externo. Entonces, una mala política energética está en el corazón de si vos querés, de los problemas macroeconómicos que hoy enfrenta la Argentina, que es la pérdida del superávit fiscal y la pérdida del superávit externo. Esa es la dimensión de haber mantenido en el tiempo una política de tarifas y de precios de la energía sumamente equivocada y sumamente perjudicial. Alejandro, te comprometo a que sigamos charlando del tema porque es muy interesante, pero se nos va el programa. Aprovecho para recomendar tu libro, Precios, Tarifas y Subsidios a la Energía, que imagino que hablarás un poco de esto. Y te volvemos a llamar para seguir hablando porque a mí me quedó colgado el tema nafta. Perfecto. Dale. Les agradezco la recomendación del libro. En ese libro intento explicar este derrotero que les estaba comentando respecto a la política energética de los últimos años. Alejandro, te mandamos un beso grande y te agradecemos un montón este rato. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Pasaba Alejandro Eintos, entonces, integrante del Instituto Argentino General Mosconi de Energía.